Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos, como siempre, reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, así como el cardenal Martini siempre le llamaba a este evangelista el Evangelio para los avanzados. Qué lindo entonces tener esta idea de que leer a Lucas es dar un paso mucho más avanzado en la vida cristiana para poder entender, para poder comprender cuál es este mensaje de salvación del Evangelio de el evangelista Lucas. Muy bien, nosotros estamos ya en los últimos capítulos, capítulo 23. Nosotros estamos desarrollando sobre la crucifixión de Jesús. Decíamos con esta frase tan importante: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Y luego teníamos las injurias a Jesús crucificado, los versículos 35 al 38. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Aquí nosotros encontramos un Jesús que muere entre dos bandidos. Toda la tradición lo ha recordado. Pues bien, uno desprecia al que apellidan el Cristo y el otro ruega: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús responde: hoy estará conmigo en el paraíso. Todo esto entonces nos hace entender las dos caras de la moneda, como decimos siempre, dentro de una comunidad. Nosotros sabemos que en ese tiempo, si es que históricamente vamos, investigamos, conocemos que los romanos ajusticiaban a sus enemigos con la crucifixión. Y es decir, que no es solamente Jesús y estos dos bandidos que son ajusticiados con la crucifixión, sino que existían muchísimos. ¿Pero por qué estos dos que están? Y justamente porque están demostrando de cierta manera dos características de la comunidad. Por una parte, la comunidad que está tentada y que está pidiendo al Mesías, y entonces que no está confiando, que no está creyendo, verdaderamente es una comunidad que está en duda. Si es verdaderamente el Mesías, si es el Hijo de Dios, y bueno, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros.
es lo que la comunidad entonces en ese momento está pidiendo. Pero yerureina o peaje cualoñan duseina ando y cuaimba epalo y cuacuemba y copeñan de yara y ñande pisirojata ando ya poimba ebea lleva lande añeteteno peñan de yara ñemimbo lleva allá pono vea ewe jina ve gurusubi ahora pisiromina ahora veí todo huereco esta resurrección que estamos pidiendo como comunidad. Eso es lo que te estamos pidiendo. Y por otra parte, la otra cara de la moneda, como decimos, cuando dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, otra comunidad, otra parte de la comunidad, miembros de la comunidad que están diciendo, bueno, nosotros caminamos y entendemos que esta es la voluntad de Dios, que el mesianismo de Jesús, sobre todo, manifestada de esta manera, concluyendo, como decíamos anteriormente en los cursos anteriores, con un fracaso, porque este es un fracaso total según las expectativas humanas. Y entonces nos hace entender que la otra parte de la comunidad entiende muy bien y dice, bueno, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, acuérdate de nosotros. O sea, el reino de Dios, ¿cómo nosotros lo vamos a construir? Jesús que le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ¿en qué momento comienza este reino de Dios? ¿En qué momento comienza? Y justamente cuando nosotros comenzamos a entender que el reino de Dios lo vamos armando nosotros, lo vamos construyendo nosotros. Somos nosotros quienes edificamos y construimos el reino de Dios en medio de nuestro mundo. Hoy, ahora, en este momento, la andere pillaron jaricuano, cómo Dios se ha manifestado y qué es lo que Dios nos está pidiendo. Ahí comienza nuestro verdadero reino de los cielos. Qué lindo entonces entender de este punto de vista. Vamos a seguir un poquitito más. Jesús muere, se ilumina para aquellos que han creído el verdadero sentido de la vida. El mundo se oscurece, el sol se apaga. El cosmos deja de ser un absoluto y se convierte en un reflejo y un camino que dirige al Cristo. Al mismo tiempo se divide el velo que separa el templo de Israel y el mundo. El judaísmo acaba. Allá en el centro, en la montaña del Calvario, solo queda Jesús como señal de ese camino que conduce al Padre. Por eso exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi persona, mi espíritu, y así muere. Bueno, este es el momento después de la crucifixión, después del buen ladrón también, ¿verdad? Cuando le dice lo que habíamos dicho, la segunda cara de la moneda, para ella puede manifestar con comunidad, a uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba diciéndole, no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él, nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El último domingo de mayo, el Papa Francisco anunció la creación de 21 nuevos cardenales, de los que solo 16 podrían participar en un cónclave. Y es que quienes superan los 80 años ya no pueden elegir ni ser elegidos como obispo de Roma. Con estos nombramientos, que serán efectivos a finales de agosto, el Colegio de Cardenales estará compuesto por 132 personas con capacidad de voto. Son ellos quienes decidirán el futuro de la Iglesia al definir las características de quien sustituya al Papa Francisco. Los nombramientos consolidan un cambio que refleja mejor la universalidad de la Iglesia. En el último cónclave, en el que se eligió al Papa Francisco, más de la mitad de los electores eran europeos, 60 de 115. Si hubiera un cónclave a partir de agosto, Europa ya no sería predominante.
El viejo continente ha perdido 7 cardenales desde entonces, mientras que el número total ha subido, pasando de 115 en 2013 a los 132 que habrá en agosto. Asia y África, los continentes con más vitalidad y donde más crece la Iglesia Católica, han multiplicado su representación. Asia y Oceanía contaban con 11 cardenales en 2013, mientras que hoy contarán con 24, más del doble. En el caso de África, ha pasado de 11 a 17 electores. ¿Por qué se produce este cambio? Básicamente porque el perfil de los fieles católicos también ha cambiado. A día de hoy, casi la mitad de los católicos de todo el mundo está en el continente americano. Por ello, el número de cardenales de América, norte y sur, ha pasado de 33 a 38 en estos últimos 9 años. Pero sobre todo, donde más crece la Iglesia es en Asia, a un ritmo del 1,8%, y en África a un ritmo de 2,1%. En muchos países de estos dos continentes, los católicos sufren persecución o son minoría, y es precisamente ese hecho, la resistencia ejemplar de muchos fieles, lo que hace crecer la fe en países como China o Vietnam, donde se limita la libertad religiosa. Los 9 años del Papa Francisco al frente de la Santa Sede han cambiado el perfil de quienes elegirán al nuevo líder de la Iglesia. A partir del 27 de agosto habrá solo 11 cardenales electores nombrados por Juan Pablo II. Otros 38 fueron nombrados por Benedicto XVI, mientras que 83 han sido ya creados por Francisco. Tras la ceremonia de creación de nuevos cardenales, todos los purpurados del mundo se reunirán en Roma durante los días 29 y 30 de agosto. Hablarán sobre la nueva Constitución del Vaticano, pero sobre todo será una oportunidad para conocerse mejor entre ellos. Entre esos 133 cardenales se encuentra, con casi total seguridad, quién será el próximo Papa de la Iglesia. No todos los días se escuchan voces infantiles en el Cortile de San Damaso en el Palacio Apostólico, pero este fin de semana su presencia inundaba de alegría el Vaticano. Eran unos 160 niños, algunos con discapacidades, e intercambiaron algunas preguntas con el Papa. ¿Cuál è stato il paese che hai visitato che hai visitato che ha migliorato di più grazie a te? Nel paese che ho visto sempre ricchezza speciale, no? Questo di questo modo, questo dell'altro, e questa è la bellezza della creazione. También había niños refugiados de Ucrania. Uno le preguntó si iba a viajar a su país y el Papa le dijo que era una de las cuestiones que hablaría en los próximos días con un grupo de representantes del gobierno ucraniano. Estos pequeños participaban en la iniciativa El Tren de los Niños, que cada año mantiene un encuentro con el Papa. Después de la audiencia con el pontífice, los niños almorzaron en un picnic en los jardines vaticanos y después visitaron la Basílica de San Pedro. Francisco expresó su dolor por las víctimas de la masacre que tiñó de luto Nigeria en la fiesta de Pentecostés. En medio de la celebración en una iglesia de Ondo, hombres armados con rifles abrieron fuego contra los fieles, dejando al menos 50 fallecidos, entre los que se encuentran muchos niños. La tragedia ocurrió en la iglesia de San Francisco Javier de Owo, ubicada en una de las zonas que hasta ahora había sido de las más pacíficas de la región. Matthew Manoso, arzobispo de Nigeria, en un encuentro virtual organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, ya había advertido en los días anteriores al atentado cómo la situación en el país está empeorando con el fortalecimiento de los grupos terroristas. En los últimos 4 años ha tomado una nueva dimensión porque han adquirido armas. Por eso tienen la habilidad de destruir en masa, destruir aldeas, tomar posesión de ellas, de las propiedades, matar personas y convertir a muchas personas en refugiados. El presidente del país ha condenado el acto, pero aún se desconoce la identidad de los agresores. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y por ahí tería lleva Ñande Yare Cojinaco Aves, ya es Shamba, ella va peñan de Yara o Manokuru Sureje. Pero tenemos dos, decíamos, personajes muy importantes: el buen ladrón y podemos decir también el ladrón de la izquierda, el mal ladrón. Una cara está respondiendo a una faceta y característica de una parte entonces de la comunidad, cómo se presenta. ¿Verdad? En el mesianismo. Este puede ser el Cristo, este puede ser el Mesías. Entonces se está personificando en ese mal ladrón. Si tú eres verdaderamente, ahí está. Si tú eres, no eres tú el Mesías, o por donde voy yo, no eres tú el Mesías, ¿se dan cuenta? Entonces, el autor sagrado, es decir, Lucas, aquí lo que nos está diciendo y nos está despertando es diciendo, no, Peñatendegue, la comunidad de cierta manera se manifiesta de esta forma. Está cuestionando, está queriendo saber si es verdaderamente es o no es el Mesías. Y por lo tanto, le está diciendo, si tú eres verdaderamente, de gore pues si no van a ya ponen. Pero el orero de Shango a veces y fracaso total. Va a ser cuando necesito a ver curusure. Resengo curusure ina. Es entonces la forma de explicar y de decir. Es una hermosa catequesis como está haciendo Lucas. Es un catequeta profesional maravilloso, ¿verdad? Que le dice a la comunidad y que le dice a estos que cuestionan y que están esperando a un Mesías más bien taumaturgo, ¿verdad? Milagroso, milagrero. Esta es una gran tentación también para Jesús. No eres tú el Mesías. Y muchos de nosotros estamos en esta parte, estamos a la izquierda, es decir, somos como ese mal ladrón o ese ladrón que le está cuestionando a Jesús. Es ese cristiano o esa comunidad que nos estaba comprometiendo seriamente en hacer, en dar el paso, que quiere ver todo realizado. Ya hipotá veñan de yara o ya popá la ñande, ya pona ñandenda, ya posee, ya lleva. O peajina la mal ladrón ya es ahí llegó a ver. El buen ladrón, por su parte, le cuestiona también, pero dice, nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Este está presentando la realidad del hombre, la realidad de la humanidad. Es decir, todas nuestras situaciones, nuestros problemas, todo lo que nosotros encontramos como dificultades en el mundo, al final de cuentas dice, nosotros sufrimos justamente. Nosotros sufrimos justamente. Con algo y ponala ya esa llega, ya mandu a mí, porque muchas veces nosotros le cuestionamos a Dios, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué existen los niños de la calle? ¿Por qué existen situaciones difíciles en nuestro país, etcétera, etcétera? Va a ir la boriajula de apiteme, va a ir la da jogaya, va a ir la da ijibuya, va a ir la ignorancia, va a ir la por la salumila de apiteme y así sucesivamente. Cualquiera de estos elementos, hanya cuestionar, así a esta PM porque se está haciendo. Y algunas veces justamente aquellos de quienes depende justamente la situación sociopolítica, económica, social, herea dentro de nuestra sociedad, son los que algunas veces, así hablando con ellos, me cuestionan o me preguntan a mí, ¿por qué existe esto? Y se dice, a segunda de ser argelseia y anda, ellos llegan de causa, pero en síntesis es por culpa de nosotros, ¿verdad? Porque si Dios nos puso como administradores de los bienes de este mundo, si Dios nos ha puesto a nosotros, a los hombres, a las personas, para administrar la política, administrar la economía, administrar la salud, administrar el bien social, el bienestar de la gente, mala culpable, ñan de yara vio, da eñan de yara, ya a mí que no vea. Y ahí está justamente lo que está diciendo entre comillas, buen ladrón. Porque en realidad, la yayesape amino, aquí en la catequesis de San Lucas, nosotros estamos entendiendo lo que le dice. Nosotros sufrimos justamente.
esta condena, esta muerte de un grupo, esta muerte de una nación, esta muerte de un país, esta muerte de una política, esta muerte de toda una generación, esta muerte en la salud, esta muerte no sé en qué cosa, ni en jame. Sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas. Es decir, nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables que hoy estemos crucificados o crucificando a nuestros hermanos. Pero Él no ha hecho nada malo. Todo lo que ha hecho, al contrario, ¿verdad? El Señor nos ofrece todo. Es una maravilla, ¿verdad? De creación. Es una maravilla de situación que el Señor nos regala, con todas las cualidades, riqueza, inteligencia y valores que tenemos nosotros para hacer crecer nuestra nación y nuestro mundo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y seguimos reflexionando con la palabra del Señor. Nos encontramos en este momento reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 23, los versículos que van del 39 al 43, que nos habla aquí específicamente acentuando y subrayando sobre el buen ladrón. Pero aparece también el mal ladrón, ¿verdad? Que está tentando, que está diciendo, o que está culpando, o que está queriendo que Dios haga todo aquello que nosotros tendríamos que hacer, porque ñande ya la comen, va mañana ñande pobegamos muy va lleva a la ñande ya iconos, ñande boriajuros, ñande chapinos, allá tiririno peguire. Entonces, no es porque Dios es malo, porque Dios ha dicho que nosotros tenemos que ser así. No. Esto es lo que también algunas veces decimos, ¿verdad? Dios lo permite, ya, Dios lo permite. Pero ¿qué quiere decir que Dios lo permite? Y eso quiere decir que Dios nos ha hecho tan libres en el sentido de que somos nosotros quienes tenemos que decidir. Nosotros podemos ser los ultra felices en esta vida, en este mundo. Podemos ser y podemos vivir en una felicidad impresionante, queridos hermanos. Nosotros podemos ser los hombres más felices de este mundo. Y yo les puedo decir que sí, porque si está correr con el mundo, está en toda esta cultura ella, esta realidad ella lleva. Pero muchas veces nos dejamos estar. Y ahí está justamente, ahí está. Esto está en nuestras manos entonces, hacer que una nación, hacer que un país progrese, se levante, que tenga ideas, que tenga proyectos, que sepa negociar, porque nuestro mundo es de relación, es de relacionamiento, es de comunidad. Vivimos en una comunidad y ojalá que todos nos preocupemos que la comunidad crezca. En la medida en que la comunidad crezca, toditos crecemos. Cada uno de nosotros crece. En la medida en que somos egoístas, nos encerramos en nosotros mismos y entonces solamente buscamos nuestro propio provecho, evidentemente que vamos pisoteando y matando a las personas y matando a la comunidad. Nosotros, en el fondo, sufrimos bastante esa filosofía maquiavélica. En Google, Maquiavelo, Maquiavelo, ese es un filósofo italiano, ¿verdad? Que escribe del 1500 por ahí, ¿verdad? Y él justamente decía, aquí lo importante es llegar a tu objetivo. Ese es mi objetivo. Un huepotino, un moceno o lo que sea. Yo lo que quiero es llegar a mi objetivo. Entonces, él decía que aquí, entonces, no hay, todos los medios son válidos, todos los medios son válidos para llegar al objetivo. Es decir, estilo, Maradona, y Poveo, la gol. Todos los medios son válidos para que la gol, debe tener astro, porque habiendo pillay, que tú la reves, pero no está bien. No es. Muchos después alaban y dicen, sí, qué pocha, es un espectacular. Esa es la astucia. No, esa es una injusticia, ¿entienden? Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Era un caso así que ponemos solamente como ejemplo. Pero aquí en el fondo, lo que el autor sagrado nos quiere hacer entender es la responsabilidad que nosotros tenemos en la construcción del reino de Dios. Y por eso les estaba diciendo, si te pone dos, dice en este caso, dos bandidos, o sea, el número 2 significa la comunidad, Jesús en el medio, pero son las dos facetas en realidad de la comunidad. Yo más que poner dos bandidos, yo pondría dos facetas de la comunidad que se manifiestan en estos dos ladrones que están uno a la izquierda y el otro a la derecha de Jesús en el momento de su muerte. Porque lo que le está chocando aquí a la comunidad y lo que le está chocando a ese grupo que tiene que asumir una posición ante Jesús,
que está muriendo de esta manera y que decíamos que era un fracaso, según la promesa del Antiguo Testamento, esto es un fracaso. No puede morir nuestro Mesías. Y entonces por eso el primero que se lanza y que dice, vaya, si tú eres el Mesías, debe la Mesías, así lo dice. No tienes temor de Dios, le dice entonces, le responde el segundo. Tú que sufres la misma pena, nosotros la sufrimos justamente nosotros, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante que nosotros entendamos este punto? Porque aquí la responsabilidad, aquí la responsabilidad nosotros entendemos y vemos que nos corresponde a nosotros. Y desde ahí ya vamos después al desenlace final. Porque aquí también podemos entender que por una parte el mal ladrón lo que está haciendo es presentándole la última tentación. Hasta el último momento entonces Jesús es tentado. Esta es la tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Es lo que nosotros queremos, que Dios haga todo por nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo, siempre a nuestro lado, caminando Dios, porque nos quiere, porque nos ama y que busca lo mejor para que seamos felices. Hoy escuchamos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 18, versículo 1, 2 y luego del 41 al 46.
Al tercer día de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: Ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo: Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor: Sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: No hay nada. Elías añadió: Vuelve a hacerlo 7 veces. La 7ª vez el servidor dijo: Se eleva del mar una nube pequeña como la palma de una mano. Elías dijo: Ve a decir a Ahab: Engancha el carro y baja para que la lluvia no te impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro y nos entusiasma sobre todo a entender que Dios actúa, que Dios escucha nuestras súplicas, pero lo más importante también que nosotros estemos atentos. Aquí el Señor le está ordenando a Ahab, al rey, por medio del profeta Elías justamente: ata tu carro y vete porque la lluvia está llegando. Queridos amigos, después de tanto tiempo que en Israel dice que el cielo se había cerrado, que no hubo lluvia, ahora el Señor copiosamente derrama el agua sobre la tierra. Y así significa también para nosotros la lluvia, lo copioso, la bendición de Dios que llega a nuestras vidas. Pero ¿qué significa esto? No pensemos simplemente en nuestra tierra, en ese sentido de la tierra que nosotros pisamos, sino que sobre todo pensemos en nuestra vida, la gracia abundante, lo copioso de la vida de Dios, del Espíritu de Dios, de lo que Él nos ofrece en el día a día. Y desde ahí entonces podamos de nuevo rejuvenecernos y sobre todo seguir las normas del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón, para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención,
Si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, el Evangelio para los más avanzados, según el cardenal Martini. Qué lindo. Bueno, y ahora entonces queremos dar un pasito más, ¿verdad?, en esta reflexión nuestra, en este estudio bíblico que estamos haciendo todos los días a través de Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Ahora seguimos con nuestra lectura de los versículos 44 hasta el 49. Y es sobre la muerte de Jesús. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Bueno, aquí entonces tenemos la muerte de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, que ya hemos hablado del versículo 33 en adelante, ¿verdad? Con estos otros elementos que nos hacen entender la responsabilidad de la comunidad. Porque somos nosotros entonces quienes tenemos que asumir y mirar y ver qué clase de Mesías tenemos. ¿Cuál es la característica de nuestro Mesías? Alrededor del mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Todos estos elementos también son importantes que tengamos en cuenta porque significa para nosotros la muerte de Jesús. Es la oscuridad, entramos en las tinieblas, matamos a Jesús, hacemos desaparecer la presencia de Dios. El Dios ha muerto y Yahuayna, ¿verdad? La muerte de Dios, el Nietzsche, la filosofía, el pensamiento humano, el deseo humano, o la forma como nosotros, no nos referimos simplemente a una muerte física.
Yaikutuya, Yapilla o lo que sea. No. Lleva. La muerte de Dios significa, sobre todo para nosotros, de un aspecto teológico profundo y leyendo de la Biblia, la muerte, es decir, la presencia de un Dios. Daya Yeshakwai, Daya Yesapeai, a Nañantende, ya llévate a Nañantende se, la ñande yarane y cato uña de Jacob lleva. No podemos vivir nosotros sin Dios, no podemos. Pablo también cuando escribe, ¿verdad? Interesante, Pablo, Lucas, en ti nos movemos, existimos, vivimos, nos movemos y existimos. Esto es lo que Pablo dirá también, ¿verdad? En sus cartas, anunciando y diciendo y haciendo esa oración profunda. Y eso es lo que está transmitiendo y está diciendo aquí en este momento. Es lo que verdaderamente entonces nos quiere hacer entender Lucas. Lucas nos está diciendo que aquí esta es la muerte de Dios. El sol se eclipsó. La oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo entonces el número 3 siempre significa rapidez, significa urgencia, significa justamente lo poco y lo rápido? Jesús que resucita al tercer día, en fin, hay muchos elementos interesantes dentro del significado de la cabalística numérica, ¿verdad? Que nos hace entender. Vaya peñandeiga tu la ya eclipsa, peñandere cobebe, landa ya huerecoero, peñande yara. Nuestra vida rápidamente cae en la bruma, en la oscuridad. Peña de Yara, Peña de Diga Tuimba, Evela Yaya, por sin mí nada pueden hacer, Peña de Yara en el Evangelio. Otro elemento importante, el velo del templo se rasgó por el medio. Ciertamente que detrás de todo esto también hay una gran teología en referencia al Antiguo Testamento. Recordemos que el velo, el templo, representan pero totalmente a las instituciones del judaísmo. Con la muerte de Jesús, con la realización, porque esta sería la forma como Dios interrumpe la historia nuestra, es decir, Dios irrumpe el escatón entonces dentro de nuestra historia, hace que la muerte de Jesús dé sentido a toda nuestra existencia y por eso con esta muerte de Jesús lo que está sucediendo es estamos quebrando todo lo que era con el judaísmo. El hecho de decir que se rasgó, el velo se rasga, es decir, el Antiguo Testamento entonces se separa. El Antiguo Testamento cumplió ya su misión, se hace añicos, por decirlo así, ¿verdad? Y el templo, de cierta manera, que representaba nada más y nada menos que el centro de la religiosidad de Israel, del judaísmo, ahora, con la muerte de Jesús, ciertamente que pasará a un segundo plano. La centralidad ahora será puesta en Jesús. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos reflexionando. Seguiremos con nuestro estudio bíblico. Estamos de San Lucas. Les agradezco hoy, ¿verdad?, de esta participación. Seguimos reflexionando. Que el Señor les bendiga a todos y hasta el próximo encuentro. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.